Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Bienvenidas a un nuevo episodio de Ajá, a nuestras invitadas de hoy. Estamos súper contentas y emocionadas de tener en este espacio a Roxana, a Raquel, a Ana Valeria. Ellas son este regalo que nos dan a todas, del regalo de ser yo misma. Y pues encantadísimas de tenerlas aquí. Bienvenida, Pau. Feliz, este episodio va a estar bastante interesante. Esto de la vinculación que todo el tiempo me hablas, pues qué bonito ahora poderlo compartir. Así es, amigas de camino y de crecimiento y de aprendizaje. Así que muy feliz de tenerlas aquí y de que puedan compartirnos gran parte de ese trabajo que hacen. Estoy segura que aquí voy a empezar ya a preguntar algo porque a nosotras nos gusta trabajar en equipo, nos gusta hacer mucho énfasis en la importancia de sumar entre mujeres y de apoyarnos entre mujeres desde un lugar genuinamente de amor y de sostén, ¿no? Más que desde este lugar feminista o no, sino genuinamente de cómo sumar. Y quiero empezar primero por ponernos un poquito en contexto en cosas que nos resuenen a todas, porque estoy segura que todas aquí hemos vivido etapas en la vida en las que sentimos que solo hacemos clic con los hombres, con los varones, ¿no? Seguramente todas en algún momento de la vida hemos tenido esta gran conexión con varones, con hombres, y entonces tenemos esta creencia en algún momento de la vida de que no nos podemos relacionar bien con mujeres porque sentimos que son una amenaza. Muchas veces hemos pensado en algún momento de la vida que son una amenaza porque nos pueden bajar al novio, nos pueden bajar al trabajo, la atención de nuestro jefe, la atención inclusive a veces hasta entre hermanas, ¿no? De nuestros propios padres. Y creo que es común que todas en algún momento de nuestra vida tengamos esta sensación de que no nos podemos relacionar o de que son una amenaza la relación con las mujeres. A mí me gustaría que nos compartieran desde su visión cómo han vivido este proceso cuando han sentido que las otras mujeres alrededor de su vida son una amenaza. ¿Por qué es que sentimos esto? ¿Por qué es que a veces creemos esto sobre las mujeres? Bueno, yo me animo. Pues se me hace súper interesante y ahorita que te escuchaba es como si hiciera un viajecito hacia el pasado y creo que algo que yo puedo ver es, primero me viene mi relación con mi mamá y la concepción que mi mamá tenía de la relación con las mujeres y que, bueno, pues crecí en un ambiente donde había mucho temor a ser mujer, había mucho temor a tomar este poder y de repente sentía como una lucha, creo que con mi mamá principalmente cuando era niña, como de tener un lugar con mi papá. Entonces hay un evento que tuve donde mi papá me decía que era la princesita y mi mamá llegaba muy enojada y me decía, en esta casa no hay princesas. Y entonces fue como, ¿por qué mi mamá me dice que en esta casa no hay princesas? Y pues, o sea, yo no lo interpretaba, pero me llamaba mucho la atención. Y de repente cuando empecé a crecer y la complicación que vino con mi vínculo con mi papá, donde me sentí como muy lastimada por mi papá, y yo me preguntaba, yo empecé a decirme a mí, es que ser mujer duele y ser mujer no es fácil. Y tuve una etapa donde quise ser hombre y también creo que en mi contexto familiar era mucho el, si no eres como tal hermana, entonces, o tienes que ser como tal hermana y alcanzar este lugar.
y sentía que era como si yo estuviera nadando en un lugar donde me estaba ahogando para poder salir y tener un lugar, ¿no? Sentía que estaba como en esta búsqueda de tener un lugar en mi familia como mujer. Y que fue un proceso súper interesante porque cuando llegó un punto en mi vida, no quiero andar mucho, pero llegó un punto en mi vida donde me empecé a preguntar, ¿por qué siento tanta dificultad de acercarme con las mujeres? ¿Por qué se me dificulta tanto tener una relación? Y en la escuela era súper común ver un grupo de mujeres y luego ver otro, y como estos grupos de riña, ¿no? Entre unas y otras. Y yo decía, ¿por qué siempre tenemos que estar en riña unas con otras? Y para mí era como sentir que buscaba pertenecer, ¿no? Que necesitaba hacer algo grandioso o mostrarme de una manera muy grande para que los demás me pudieran ver y decir sí tengo un lugar, ¿no? Pero creo que fue algo que desde niña lo sentí mucho con mi vínculo con mi mamá y pues sí, esta percepción que yo tenía de pelear con mi mamá por un lugar con mi papá, ¿no? Entonces fue algo que en mí, o sea, es como esta raicita mía, que seguramente cada una tiene historias distintas, pero que sí se plantó mucho esta necesidad de tener que tener un lugar. Y entonces, si no compito con otra mujer, que es mi mamá, que es mi hermana, entonces no tengo un lugar, ¿no? Y tengo que ser vista de alguna manera. Y fue algo que, pues sí, se quedó ahí y forma parte de lo que soy. Gracias. Híjoles, muchas gracias por compartirlo, porque creo que sí, todas en algún momento de nuestra historia nos podemos identificar, ¿no? Diferentes anécdotas, diferentes momentos, pero siempre hemos sentido como esta parte de que hay como esta competencia, ¿no? Como que tenemos que ocupar un lugar que no puede ocupar alguien más, ¿no? Y creo que esto es como una creencia limitante que tenemos, ¿no? Ahora que se habla mucho de esto, creo que sí es de estas creencias que debemos de ir rompiendo, porque no son más que techos de cristal donde nos damos cuenta que juntas somos más fuertes y creo que eso es una de las grandes bondades que cuando mujeres nos apoyamos, de verdad que creamos cosas maravillosas. En este trabajo que ustedes hacen, ¿cuál o cuáles serían las creencias más comunes que pueden ver ustedes de las mujeres hacia las mujeres? Ajá, no, es que estaba repitiéndola internamente, pero creo que una de las creencias es que necesitamos, como si la otra nos va a quitar algo, o en algún momento yo lo sentí, o que la otra tiene algo que yo no tengo y que necesito obtenerlo. Ahorita que escuchaba a Raquel, su historia de vida, yo estaba también recapitulando la mía, y yo me acuerdo que a mí me costaba, al contrario, trabajo relacionarme con los hombres por mi propia historia de vida, ¿no? Y entonces yo veía más como en la etapa de la primaria, la secundaria, como otras mujeres de una manera tan fácil, o eso observaba yo, ¿cómo le hacen para tener amigos hombres? O sea, yo sentía que necesitaba ser así súper ruda o súper agresiva, porque esa concepción tenía como del hombre, para poder acercarme a ellos y tener como su mirada, su amistad, lo que fuera, ¿no? Y entonces yo decía, o sea, las volteaba a ver y empezaba una envidia a mí y empezaba, o sea, lo primero que era que ella tiene algo que yo no tengo. Eso era lo primero, ¿no? Y lo segundo era como empezar a ver como, pero yo tengo esto que ella no tiene, como para compensar esta creencia, ¿no? Y de ahí empezaba mi lucha con ellas, con las mujeres, en algún aspecto, pero creo que lo detonaba era
normalmente como el mismo patrón, era en mi historia de vida que ellas tenían de una manera más fácil la mirada del hombre y sentía que yo no podía tenerla. Eso. Y la raíz creo que es pensar que yo no lo tengo y que no lo puedo desarrollar, creo. Ahí está lo peor, ¿no? Me encanta cómo lo dices, Ana Vale, porque es literal lo que conocemos como el pasto de al lado siempre es más verde, ¿no? Y entonces siempre nos enfocamos en eso que no tenemos. Entonces pareciera que esto nace desde una necesidad insatisfecha de lo que sea, en donde creemos, ¿no? Que es mejor, ¿no? Lo que tiene el de al lado, la de al lado. Y me hace mucho sentido. Creo que es una creencia generalizada y como bien lo decías, no solo sobre las mujeres, sino también sobre nuestras relaciones con los hombres. Muchas veces nos relacionamos desde esta carencia y creo que ahí viene justo el reto, ¿no? De verlo no en relación al género, sino en relación a nuestra propia historia de vida. Pero creo que también todas, y acabas de decir algo que me da pie para preguntarte esto, porque creo que todas también hemos tenido esta relación con otras mujeres que nos imponen o que no, o sea, es como que la vemos arriba de nosotros y que nos imponen por muchísimas cosas y nos hace sentir menos. Y entonces nos sentimos menos inteligentes, menos bonitas, menos capaces, menos y menos y menos y menos y menos. Desde su trabajo personal y desde la óptica de lo que hacen a través de su proyecto y de la vinculación, ¿qué es eso que tenemos que ver cuando nos estamos sintiendo por debajo de otra mujer? Bueno, a mí en lo personal lo que me ha enseñado la vinculación es que todas nuestras relaciones no son más que el reflejo de nuestros cuatro vínculos principales, ¿no? Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra pareja y nuestros hijos. Entonces, al final, la otra, pues no es más que el espejo de lo que nosotras necesitamos sanar, ya sea, como decía Raquel, o vale un tema con mamá, un tema con las hermanas. Entonces, al final, la otra va a ser la oportunidad para mí como mujer de ver un tema que está ahí pendiente, de un tema que yo no he querido voltear a ver. Entonces, más que, pues sí, yo creo que cuando se siente la competencia o la amenaza, a veces no nos damos cuenta que no es más que una oportunidad para ir atrás y poder reconciliarnos con esta parte que, pues, que no nos gusta, o que nos mueve, o que no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría aportar. Me encanta porque sí, justo es hablar desde este lugar donde todas podemos reconocer en las demás algo de nosotras mismas, ¿no? O sea, como ese dicho de lo que te choca, te checa, ¿no? Y me acuerdo que en una entrevista con Visila Bococo, ella hizo una reflexión increíble que se me ha quedado grabada de, en el momento en que yo saco eso de mi vida, se sale por completo y lo dejo de ver en los demás, ¿no? Entonces ella comentaba cómo envidiaba a muchas mujeres, ¿no? Y entonces las envidiaba y por consecuencia sentía que la gente le envidiaba a ella. Y en el momento en que logró transformar esa envidia o deseo de alguien, de lo que querían esas personas y lo transformó en admiración, todo cambió, ¿no? Y entonces se dio cuenta que la envidia salió de su vida. Y creo que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que cuesta mucho trabajo transformar esa parte natural que existe en nuestras dinámicas, porque desde chiquititas así crecimos, ¿no? O sea, nos peleábamos hasta por la Barbie o quién tiene la bicicleta o hasta qué te trajo Santa Claus, ¿no? Y entonces siempre estamos compitiendo y creo que es un poco natural, pero desde este lugar, ustedes que trabajan con mujeres y que están todo el tiempo pendientes de estas necesidades, ¿cuáles son como esas cosas que deberíamos de buscar, transformar y buscarle como este sentido pues más positivo, ¿no? Porque es común estar rodeadas en estas pláticas donde hasta se goza, ¿no? El chisme, la crítica, ¿no? Es como parte de la dinámica. Algo que nos puedan decir que ha funcionado en sus dinámicas con mujeres para romper estos ciclos y cambiarlos y empezar a
pues admirarnos más y ayudarnos más y a generar equipo? Todas queremos Yo contestar. sé. Bueno, yo siento que súper, súper básico, o sea, 3 cosas. Primera, pues reconciliarnos con mamá, porque al final, si nuestra relación con mamá, pues está fracturada, o pues hay algo ahí, las otras mujeres nos lo van a venir a recordar, ¿no? Entonces, para mí esa es una súper importante. Otra, trabajar con nuestra niña interna, con nuestra niña herida y poder rescatar a nuestra niña esencial para conectar de esencia a esencia con otras mujeres. Y otra súper importante, pues la acabas de decir, o sea, buscar grupos de mujeres, grupos de, o sea, como dices, un desayuno, un cafecito, o sea, un círculo nos llena, o sea, la pila de otra mujer, tú lo dijiste hace rato, Pau, o sea, es otra mujer. Entonces, para mí es como lo más básico que necesitamos, y al menos yo desde lo personal lo he vivido y creo que sí, que no hay otra manera, al menos para mí, eso es como lo más básico. Y a mí me gustaría sumar a esto que dice Rox, en el tercer punto decía, de los grupos, es por qué un grupo, justamente decías, o sea, ¿por qué podemos utilizar este grupo como de manera destructiva? Y cómo transformarlo para llevarlo de manera constructiva. Las mujeres siempre nos hemos, o sea, por naturaleza, la energía femenina es propia de la energía femenina, no de las mujeres, ¿no? Este tema de reunirte, o sea, de reunirte para compartirte. Entonces, que ha sido desde los siglos de los siglos esta necesidad que ha habido ahí, ¿no? Y entonces, porque, pero más bien, cuando lo hacemos consciente de que cuando nos reunimos con un propósito, las cosas van a transformarse. Es decir, si tú haces consciente que, que, que tienes un poder y que este poder lo puedes usar a favor o en contra, y las consecuencias que tiene usarlas, creo que eliges la segunda, digo, ayuda, debes usarla de manera consciente a favor de ti y de otros. También creo que es como un efecto dominó, ¿sabes? ¿Por qué tienen este impacto los grupos de mujeres? Porque es un efecto dominó. Cuando una empieza, inspira a las otras, ¿no? Y este efecto dominó surge. Y entonces se inspira de manera como para transformar tu vida o para apagar tu vida, ¿no? Y esto lo hemos visto. O sea, cuando no, te vas a un café y uno empieza a abrirse como con toda la honestidad del mundo y habla de lo que ella siente y de lo que ella piensa, las demás, como este efecto que te digo, mariposa dominó, empiezan a abrirse y empieza a abrirse como este hilo dorado, como a sostener esta magia y te sientes súper, súper vinculada y en confianza con la otra. Y empiezas a darte cuenta que había cosas en ti que necesitabas, que cuando las hablas, justamente lo que tú compartías, Pau, empiezan automáticamente a hacer estos cambios pequeñitos, a transformarse. Porque creo que el primer paso es detectar que está ahí una situación, admitirla, reconocerla para que puedas hacer algo, para que la puedas hacer consciente y hacer pequeñas acciones que te ayuden a hacer cambios en tu vida. Pero, o sea, puedes estar con este diálogo interno de, ay, eso tengo, pero cuando lo hablas, algo sucede que lo anclas en ti y lo puedes hacer más consciente. Entonces, es esta magia que pasa en los grupos de mujeres, por eso, de hecho, bueno, Cecil usa mucho este lema, que cuando las mujeres cambian, el mundo, bueno, hacemos grandes transformaciones, ¿no? Y nosotros le hemos puesto justamente, agregado a esta frase, que cuando las mujeres nos reunimos, pero con un propósito, podemos hacer grandes cambios. Eso. Está súper lindo. Y ese es, pues, lo que me viene, eso es este tema de
tomar la decisión de querer estar ahí. Porque me pongo a pensar en momentos de mi vida en los que he estado en lugares o en grupos de mujeres, en una situación, en un evento, en un desayuno, en el que toda la energía se vuelca a la crítica, a hablar de los demás, ¿no? A ver o a criticar la parte física. Y entonces pueden estar 25 millones de horas hablando de esto y cómo esto que nos dices, ¿vale? De, no, estos espacios los deberíamos de usar no para criticar, sino para hablar de nosotras, para abrirnos y para compartir lo que sea que necesitamos. Y eso pues lo vamos aprendiendo con el crecer en la vida, ¿no? Y hacemos nuestros grupos de mujeres en términos de la selección de nuestras mejores amigas, o de pronto dejamos de ir a algún lugar porque estamos rebasadas de un ambiente que no nos está llenando, ¿no? Porque es o pura crítica o pura competencia o puro bluff o lo que sea que no nos está llenando. Pero hablaste de tomar esta decisión de abrirnos y de compartir. ¿Qué pasa para todas esas mujeres que nos escuchan, que de pronto están inmersas en estos espacios y que de verdad tienen el deseo genuino de salirse de ahí? Pero no es lo mismo cuando eres un niño, que agarras tu muñeca, ¿no? O tu pelota y te vas a tu casa a jugar con tu hermano, o te vas, o buscas la manera de solucionarlo. Vamos creciendo y perdemos un poco esa habilidad. ¿Qué le dirían a estas mujeres que están buscando moverse de ese lugar o de ese grupo de otras mujeres que en vez de sumarle le resta? ¿Cuál es ese primer paso que tenemos que tomar cuando nos queremos salir de ahí y somos adultos, ¿no? A nivel de edad, y no sabemos cómo decirle que no a algo en una relación de mujeres que no nos llena? Yo siento que es súper fuerte. O sea, siento que es súper fuerte porque he estado ahí. O sea, y creo que algo que yo me puse a mí como tarea era precisamente el poder decir no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que fue algo que la primera vez que lo hice fue algo que rompió totalmente con la dinámica, mucha incomodidad, mucho silencio, pero yo, a pesar de que estaba esta sensación de incomodidad, había otra parte que decía, sabía que esto necesitaba ser por mí, por la otra y por la otra, ¿no? Y creo que algo que me llama mucho la atención cuando tenemos sesiones de café, y que llegan nuevas mujeres, ¿no? Comúnmente hacemos algunas dinámicas de café, son virtuales, a veces presenciales, entonces llegan nuevas mujeres y para mí es muy interesante cuando empiezan a escuchar el no sentirse juzgadas o el no decirle a una mujer, es que esto es lo que tienes que hacer, sino más bien compartir lo que tú has vivido. Y creo que exactamente ir y tocar lo que más te avergüenza, lo que más te duele, lo que no te gusta, lo que escondes, es esta gran oportunidad de abrirle la puerta a otra mujer, a otras posibilidades. No quiere decir que no me vuelvo a topar en estos ambientes, porque me vuelvo a topar en estos ambientes, pero me siento con esta tarea conmigo de precisamente propiciar conversaciones que nos lleven a hablar de nosotras, que nos lleven a decir, y creo que se requiere a veces de mucha valentía el poder pues abrirte como eres con otra mujer, ¿no? Porque siento que a veces esto que hacemos de me tapo y me protejo, pues al menos para mí ha sido como no tocar con fibras a veces muy pues profundas, dolorosas, incómodas, que no me gustan, pero la labor para mí es esa, el propiciar conversaciones que nos lleven a tocar eso, cuidando mucho no juicio hacia afuera, porque finalmente el juicio hacia afuera es juicio hacia mí, ¿no? Entonces, pues ha sido un trabajo, siento que de a poco, y que de a poco lo he ido integrando, porque también pues soy parte de esta misma dinámica donde me sumo a sumar más la destrucción, ¿no? En las conversaciones entre mujeres, pero que también tengo esta otra